Hay una expresión que el doctor del Castillo y yo la conocimos el sábado pasado, que no sabíamos realmente que un dirigente del ADP dijera una verdad tan grande como la que dijo. Ese dirigente dijo que salvo raras excepciones, es decir, que no metió a todo el mundo en el mismo saco, que salvo raras excepciones, las escuelas y los colegios se han convertido en guarderías infantiles. No infantiles, guarderías de estudiantes. Infantiles cuando es el niño, es decir, lugares en donde los padres inscriben sus hijos para depositarlo, para poderse ir a trabajar y dejarlos a cargo de alguien. Desgraciadamente, el que quizás no abarca una mayoría tan grande como el que dijo el profesor, pero estamos convencidos de que es así. Segundo, el doctor del Castillo se dedica a veces, o se dedica siempre, a ponerle un termómetro a la situación mundial. Y ese pronunciamiento que hiciera el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, es producto de una convicción de lo que él está palpando en el mundo. Parece ser que él no ha podido lograr que los países, los gobiernos, y hoy justamente que es el día de la neutralidad. De la neutralidad. Parece que no ha conseguido que nadie sea neutral. Y dice que cada vez es mayor la amenaza que la desigualdad, el autoritarismo y el conflicto armado representan para los derechos y libertades de la población del planeta. Con respecto a ese tema, hay dos conflictos que a veces son, no desaparecen, sino que se disminuyen un poquito dependiendo de lo que se produzca en otros lugares. Pero entre Ucrania y Rusia hay un problema, y entre palestinos e israelíes hay otro problema. Y esos problemas son problemas armados, son dos guerras, y nosotros quisiéramos que el doctor del Castillo nos diga hoy día, no quién va arriba como si fuera un juego de pelota, sino cuál es la situación de Ucrania y de Rusia ahora mismo. Están peleando, están en tregua. ¿Cuál es la situación ahí? Hay un conflicto en marcha y yo creo que lo hemos conversado en otras oportunidades y eso se ha ido profundizando. Hay una ofensiva ahora mismo montada por Rusia. Ucrania inició ataques, o sea, una ofensiva el 4 de junio y unos cuantos meses después, entonces Rusia pasó a la contraofensiva, lo que significa que todos esos esfuerzos de Ucrania fracasaron. No pudieron mover la línea de contacto, sufrió desgaste, se debilitó y como consecuencia de eso entonces ahora hay un contraataque, con el problema de que Ucrania tiene dificultades para reclutar, para reponer pérdidas. No le están llegando las municiones como llegaban antes, ese es un problema porque la ayuda se ha ralentizado, los problemas que hay en Estados Unidos, los problemas que hay ahora mismo en Europa, pero el problema mayor que se siente ahora mismo es la falta de personal. Tú tienes que reponer pérdidas para poder mantener el ritmo de combate. Rusia tiene hoy en día, amplió su ejército
en unos 170.000 efectivos. 170.000. En un momento en el que Ucrania tiene justamente el problema contrario. Significa que hay una dificultad, y yo digo que eso lo que plantea es a Occidente, y de alguna forma lo insinuó Joe Biden, por lo menos yo saco esa conclusión, de que para poder mantener a flote a Ucrania, la OTAN tendrá que involucrarse con el envío de efectivos, si es que quiere impedir que Rusia se imponga. Porque hay una guerra de desgaste que no necesariamente implica movimiento en la línea de contacto, la toma de territorio, quiero decir, sino que eso tiene que ver con cómo tú logras ir paulatinamente debilitando a la parte contraria, que es la estrategia de Rusia. Y siguiendo esa estrategia, a Rusia le ha dado resultados. Porque ahora hay otro problemita. Y son los cambios políticos, que son fundamentales para tú manejar un conflicto de esta naturaleza y poder, en sociedades democráticas en donde hay fuerzas políticas moviéndose en el escenario, en donde hay una correlación de fuerza que tú tienes que manejar, cómo tú mantener tu participación en esos acontecimientos sin que eso implique para ti un problema de gobernabilidad interna. Y entonces usted está viendo en el caso de Europa que en Eslovaquia ganó un partido político que es contrario a las sanciones contra Rusia, que es en cierta medida contrario a la ampliación de la Unión Europea, y eso plantea el tema de Ucrania, que es contrario a la ayuda militar a Ucrania, tiene ahora mismo otros resultados también adversos en las elecciones de Países Bajos, porque allí ganó un ultraderechista que es euroescéptico, que es contrario también a la ampliación de la OTAN, que es contrario a la ayuda militar a Ucrania. Tiene el caso de Hungría, tiene una Polonia con problemas internos porque hay en sectores importantes de la población una actitud contraria a un involucramiento tan importante como el que ese país había tenido en esa guerra. Y en fin, lo que están planteando, lo que dicen los observadores, es que se está creando como una especie de frente pro-Putin. Eso lo plantean así, pro-Putin en Europa. Ahora vienen las elecciones al Parlamento Europeo, y el Parlamento incide en la escogencia del jefe de la Comisión Europea, el jefe del Ejecutivo de la Unión Europea, y lo que se ventila es la posibilidad de que partidos de la ultraderecha que no están 100% de acuerdo con el rumbo actual tengan mayor participación en el Parlamento, incluyendo el partido de Marine Le Pen de Francia, que ha ido ganando terreno. En el caso de Estados Unidos, usted tiene entonces una situación política que es muy difícil para los demócratas, con un Donald Trump que va en ascenso mientras cae en picada Joe Biden. Eso plantea un problema. Las elecciones son ya a finales de noviembre que viene. ¿Qué va a pasar ahí? Todo eso también es importante. Incluso los sectores de poder en Estados Unidos ya están ventilando cómo es que van a manejar esa situación. Porque déjeme decirles que los grupos como el complejo militar industrial en Estados Unidos ha estado haciendo un esfuerzo en términos políticos para inclinar la balanza a favor de los demócratas. Pero Donald Trump es una realidad y hay que vérsela con ese factor. Entonces, todo esto, fíjense cómo está, por ejemplo, la discusión de este tema en el Congreso de Estados Unidos. Ha sido imposible aprobar un plan de ayuda a Ucrania y de ayuda a Israel. Significa que el manejo de todo esto se va haciendo cada vez más complicado. Y entonces aparece otro conflicto en Oriente Medio, con el riesgo de que eso se convierta en un problema regional, que de alguna forma debilita la asistencia que le ha venido otorgando Occidente a Ucrania. Y que además de eso es un asunto de muy difícil manejo, porque allí
participa un aliado importante de Occidente como es Israel. Israel tiene una política que se ha ganado la condena del mundo entero. Eso incide en esa posición del secretario general de la ONU a la que usted hace referencia, y eso se ha convertido en un factor también desgastante que está mellando la credibilidad y el prestigio del liderazgo occidental. Todo esto a su vez influye en las posiciones del sur global, de todos los países. Pareciera como que quien está ahora mismo en una situación de aislamiento creciente frente al sur global es Occidente. ¿Y cuál sería la posición correcta de Israel si recibe un acto terrorista que entran a Israel la gente de Hamas y matan muchos israelíes en forma injusta? Entonces, regresan a su lugar, que es ¿cómo se llama? Gaza. Israel entonces da por descontado que todo el que vive en Gaza es de Hamas y trata de extinguir ese grupo, llevándose culpables e inocentes. ¿Cuál debe ser la posición correcta y justa? Dice, ellos me agredieron, nosotros nos vamos a desquitar. Lo que yo creo que debe haber una actitud abierta con miras a buscarle una solución al problema de fondo que hay ahí. Porque aunque usted no pueda justificar lo que hizo Hamas, que fue un acto de barbarie, aunque eso no se pueda justificar, sí tiene una explicación. Y la explicación es la situación en que viven ahí casi 2 millones de palestinos en ese territorio. Esa es la explicación. Yo no lo justifico, pero se explica a partir de ahí. Mientras eso permanezca, mientras tú tengas el control de la salida y las entradas de ese territorio y tengas a esa cantidad de gente en una situación como si fuera una cárcel a cielo abierto, tú vas a tener algún tipo de resistencia. Por eso yo lo comenté aquí, Joe Biden plantea en un artículo publicado recientemente en el Washington Post que hay que plantearse la solución del problema en sus raíces y, bueno, pues hace referencia a la solución 2 estados, que eso es lo que está planteado desde hace mucho. Debió haberse trabajado en esa dirección. Usted puede cuestionar eso y decir, bueno, pero eso se intentó en una oportunidad, no resultó. Lo que sí es insostenible es la situación que ha prevalecido hasta ahora, porque eso es una forma de generar todos esos conflictos que hemos visto en esa zona. Doctor, ni en la Primera Guerra, ni en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue atacado por ninguno de sus enemigos en la guerra. Sin embargo, en el 2001, Estados Unidos recibió un ataque terrorista de 4 aviones. Sin embargo, Estados Unidos no actuó en esa forma contra esas personas. Esas personas murieron, ¿verdad? Todos los que hicieron de kamikaze. Realmente eso es lo que deben hacer los israelíes ahora con eso. Estados Unidos le está aconsejando a Israel que no actúe como ellos actuaron, porque ellos sobreactuaron. Ellos ocuparon un país para perseguir terroristas. Dicen especialistas que eso no era en absoluto necesario. Pero no solo eso, aprovecharon las circunstancias para invadir Irak, so pretexto de que tenía armas de destrucción masiva, pero en ese mismo contexto iniciaron acciones para destituir al presidente de Siria, sobreactuaron y generaron ahí una matanza enorme, tremenda, de un montón de personas, y destruyeron la infraestructura modesta de esos países. Lo que yo entiendo es que debe haber realmente, en lo que tiene que ver con esto, una actitud responsable de la comunidad internacional. Responsable, porque mientras el presidente Biden está proponiendo solución de 2 estados, veta en Naciones Unidas una resolución, una simple resolución para conseguir un alto al fuego humanitario, parar los bombardeos. Y mientras hace eso,
y se pronuncia al mismo tiempo a favor de la solución del problema palestino, le pide al Congreso de Estados Unidos que apruebe el envío de más de 50.000 proyectiles para tanques, para los tanques israelíes, que son los que ayudan a que se cometan esas barbaridades, porque tú estás cazando terroristas con la ayuda de tanques de guerra y con la ayuda de la aviación, y por tanto estás convirtiendo en blanco a la población civil. Y cuando 13 miembros del Consejo de Seguridad te dicen a ti, hay que parar esto, 13 miembros del Consejo de Seguridad, el organismo responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, apareces tú en solitario con la abstención de Gran Bretaña, vetando eso. Para mí eso es una clara manifestación de cuál es la posición real de Estados Unidos en ese conflicto. Yo creo que tiene que haber más equidad en el mundo, un poco más de sobriedad, porque lo dijo Kissinger antes de morirse, hay una crisis de liderazgo grave. Y todo esto tiene que ver con la competencia que hay entre los países que se disputan la hegemonía en el mundo, esa competencia que se refleja en todos estos escenarios. Hay cierta impotencia de parte de las Naciones Unidas cuando ese hombre dice eso. Pero claro que sí, porque Naciones Unidas nadie, por lo menos para un poco salvar el buen nombre. Mira, yo estoy haciendo lo que puedo aquí con esto. Israel acusa al secretario general de Naciones Unidas de apoyar a Hamas porque pide un alto al fuego. Sí. Y protesta frente al gobierno de España porque está pidiendo que se evite la masacre que actualmente se está cometiendo. Y entonces a eso es que él se refiere cuando hay el secretario general de Naciones Unidas, como hay una tendencia al crecimiento del autoritarismo. Y todas esas cosas, bueno, pues te crean esa sensación de desorden que facilita incluso el surgimiento de nuevos conflictos. Mire cómo está ahora mismo la situación entre Guyana y Venezuela. Sí. Mire, eso es, digo yo, que una expresión de eso que se palpa, como esa sensación de desorden. Ahora podemos aprovechar para nosotros conseguir cosas, porque el mundo se está haciendo ingobernable, hay una sensación de caos generalizado. Y eso puede agravarse, ese conflicto de Guyana y Venezuela. Oh, pero claro que sí. Yo creo que hay una coyuntura política que Maduro está tratando de aprovechar, pero es un reclamo viejo de Venezuela. Que le toca eso. Un reclamo muy viejo. Y déjeme decirle, ellos quieren que todo un pedazo. No, ellos quieren todo el Esequibo. ¿Todo? El Esequibo. Porque el problema es que eso está muy bien documentado. Yo leí hace un par de días un trabajo interesantísimo en el portal de la BBC de Londres, que tú no puedes decir que es pro Maduro, en donde te analiza toda la documentación que hay con respecto a ese reclamo que está haciendo Venezuela. Porque ahí hubo una componenda para conseguir en 1899 un fallo de una corte arbitral. Y eso está muy bien documentado. Quien defendió a Venezuela en ese proceso fue un expresidente de Estados Unidos, Harrison. Un expresidente. Y él, en su momento, explicó cómo fue que se llegó a una decisión como la que se adoptó en 1899 a favor de Guyana. Y por eso, al final, poco antes de reconocer la independencia de Guyana, Reino Unido convino en que el asunto se debatiera, se cogiera una instancia para resolver el tema de manera y era pacífica. Guyana inglesa. La Guyana inglesa. La inglesa. Que antes fue un territorio de Holanda. Lo que pasa es que ahora la Guyana es muy rica. ¿La holandesa o la inglesa? No, antes de eso, Guyana. Porque habían tres Guyanas, inglesa, holandesa. Pero esa Guyana, la República Cooperativa de Guyana, que sí, es como se llama ahora, era territorio de Holanda.
Gran Bretaña ocupó ese territorio por las armas. Desalojó a los holandeses y obligó a la firma de un tratado. Cuando eso era unos 51.500 kilómetros cuadrados, el tamaño de esa colonia. Más o menos como aquí. Como aquí. Aquí tiene Y 48. Exacto. Y entonces, posteriormente, ellos ampliaron, modificaron la frontera y le arrebataron a Venezuela un pedazo grande de la zona del Esequibo. Eso fue lo que ocurrió y eso está muy, pero muy bien documentado. Cómo fue que se hizo aquello, quién fue que trazó esa famosa línea en el mapa, porque Venezuela en aquel momento no tenía el control efectivo del territorio y eso facilitó eso que hizo Reino Unido en aquel entonces. Bueno, el asunto está ahora mismo en la Corte Internacional de Justicia y se espera que en cualquier momento ellos emitan un fallo. Pero mientras tanto Maduro entiende que la condición es favorable y está haciendo presión. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos ahora mismo no puede permitirse un conflicto ahí en una zona productora de petróleo. Involucra a Venezuela y también involucra a Guyana. El que fluya el petróleo es importante para Estados Unidos y por eso ellos incluso convinieron en flexibilizar su posición con respecto a Venezuela y dejaron de reconocer a Guaidó y una parte de la sanción. Ahora con lo de Parece que Guyana Maduro tiene mucho piensa dinero. repetir lo de Malvinas. ¿Te acuerdas? Yo no creo que él llegue ahí. Lula le hizo una advertencia y yo creo que con mucha razón, porque Pero es mucha la tierra. estamos hablando de casi 160.000 kilómetros cuadrados. Es el triple del territorio de Guyana. Las 2/3 partes. ¿Qué tú decías? No, que ahora es que Guyana ya tiene muchos recursos. Bien, vamos a una pausa.